¿Cuántas veces hemos escuchado yo también quiero grabar un podcast? La verdad es que cualquiera puede empezar a grabar uno, pero no todos están listos para mantenerlo. Hoy te vamos a contar todo lo que nadie te dice antes de apretar el botón grabar. Comenzamos. Ay, Dios mío, con cuánta energía comenzamos hoy. Muy buenos y fríos días tengan todos y cada uno de ustedes, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Esto es Huevos con Diseño. ¿Tienes frío ahora? ¿Por qué? Pues dijiste que fríos días tengan todos ustedes. Oye, si ese clima ya se pasó de gracioso, creo que todo el mes hemos estado abajo del agua. Sí, de hecho sí. ¿Cuándo fue que estuvo lloviendo todo el día? El domingo hace 8 días y todo el día estuvo lloviendo y la verdad es que sí, ya como que se antojaba nada más estar hecha bolita abajo de un cobertor, comiendo palomitas y viendo Netflix todo el día. ¿Tú eres team frío o team calor? Yo... Ninguna de las dos. Yo soy criatura de clima templado. Sino me gusta así como que hagas lo suficiente frío como para que traigas una chamarrita coquetona, pero también te haga el suficiente calor como para que no quieras meterte a dormir al refrigerador. No, yo sí soy team frío, la verdad. Yo sí, ahorita estoy así como que en mi clima ideal. Sino antes de que empezara a llover, yo sí estaba mentando mamás, la verdad. ¿No te gusta el calor? No, para nada. Ya iba a decir yo en diciembre soy feliz, pero la verdad es que actualmente ya no hace frío en diciembre. Ay, yo soy feliz ahorita. A mediados de año yo soy feliz. Oye, ese clima ya está bien loco últimamente. Digo, antes sí decías va a ser frío en diciembre, ahorita dices va a ser frío en verano. Bueno, que ya vamos a dejar de divagar, si no nos vamos a aventar todo el programa hablando de clima. Y hoy tenemos que empezar con todos los huevos con diseño, así que vámonos con todo ahora sí. Bueno, antes de comenzar, quiero decir que tengo una fe de ratas. En el capítulo pasado donde aparecimos nosotros, dije que el tema que usabas para calentar la voz era Chariots of Fire de Vangelis, pero me equivoqué de canción. La canción que que usas para calentar en realidad es Conquest of Paradise. También es de Vangelis, pero es otra canción diferente. Entonces, ¿cuál es Chariots of Fire? ¿Te acuerdas? Esa escena que era muy común en las películas a finales de los 80s, principios de los 90s, donde aparecía el protagonista de la película corriendo en cámara lenta y se oía una musiquita de piano en el fondo. Que a veces creo que también la ha llegado nos haga en algunas parodias. Ah, sí, creo que ya sé cuál dices. Esa es Chariots of Fire. Ok, aclarado este punto, ahora sí, vámonos directo a nuestro tema, que es expectativas contra realidad al momento de grabar tu podcast. Bueno, voy a tomar yo primero la palabra y tengo que decir que yo también pensaba que grabar era fácil, solo era cosa de pucharle al botoncito del rec. Pero la verdad es que sí me desesperé algunas veces, incluso terminé llorando porque no sabía cómo empezar o no sabía cómo darle continuidad a un tema. No es lo mismo, bueno, en mi caso, no es lo mismo hacer reels o hacer spots que te toman, ¿qué te gusta? 1 minuto, bueno, que duran 1 minuto, como 1.5 como máximo, a pararte frente a un micrófono y aventarte un tema completo de 20 a 30 minutos más o menos. Sí, en mi caso es diferente porque, bueno, yo la verdad es que no, para empezar no estaba acostumbrado a estar frente a la cámara. Yo siempre
estaba detrás de cámaras, conectando los micrófonos, acomodando las cámaras, editando el audio, editando el video. Y pues la verdad es que nunca me pasó por aquí que yo iba a acabar enfrente de la cámara haciendo un podcast. Sí, de hecho, muchos cuando empezamos, sí nos quedamos con esa idea porque lo vemos o lo escuchamos en todos los podcasts que llegamos a escuchar o a ver, que la gente se planta cómodamente y se pone a hablar y a hablar como si nada estuviera pasando, como si lo hubieran hecho de toda la vida. Y posiblemente muchos de esos que vemos en los podcasts o que escuchamos en los podcasts ya lleven mucho rato haciéndolo o incluso toda la vida o toda su carrera. Pero para los que apenas estamos iniciando sí es difícil y sobre todo requiere que seamos constantes y requiere de estructura. Ok, ahora sí vámonos con el tema interesante del día de hoy. ¿Qué tanto implica tener un podcast? Si quieres hacer un podcast, hazlo. Pero si no tienes el tiempo, no tienes la constancia y sobre todo, si no tienes un tema claro, vas a abandonar todo antes del 3er episodio. Y eso va a ocurrir. Hay muchas razones por las que la gente termina abandonando su proyecto de podcast. Por ejemplo, no saben de qué hablar, no tienen tiempo para grabar o para editar, o no les gusta su voz, ya pasamos por ese tema, o de plano no saben cómo llegarle a su público. O muchas veces ni siquiera tienen en claro a quién están hablando. Eso es parte del trabajo previo para realizar un buen podcast. Eso es en lo que en marketing le podrías llamar como el buyer persona, que realmente no es otra cosa que saber cuál es tu público objetivo o, para más simple, quiénes son tus posibles oyentes. Vamos a dar un ejemplo para que quede un poquito más clara esta idea de el público objetivo. Supongamos que nuestro podcast habla de tecnología. Nuestros posibles oyentes, el sexo puede ser indistinto. Son personas de entre los 25, 40, 45 años aproximadamente. Son usuarios frecuentes de inteligencias artificiales como pueden ser ChatGPT, Gemini, VO2, DALL-E. Las ocupan de forma frecuente en su día a día y saben que esas inteligencias artificiales y toda esta nueva tecnología que está saliendo hoy en día está en constante evolución y así que constantemente están buscando podcasts, videopodcasts y cualquier información disponible que les pueda mantener al tanto y al día sobre las inteligencias artificiales y todo lo que hay a su alrededor. Volviendo ya al tema, que creo que esa parte del buyer persona sí es importante para saber cómo llegarle también a nuestro público. Otro de los temas por los que creo que la gente abandona sus podcasts o sus proyectos de podcast son las pocas reproducciones. En general, bueno, creo que todos llegamos con un proyecto en mano pensando que vamos a tener los millones de likes y cientos de reproducciones al día. Pero la triste realidad es que cuando empezamos con todo esto, sin excepciones, a menos que seas ya un artista a nivel internacional, todos los chiquitos que empezamos con esto vamos a empezar con 1 o 2 reproducciones a la semana, si nos va. Y la verdad es que tenemos que tener esto muy presente para no desilusionarnos al segundo o tercer intento y terminar abandonándolo todo. Porque la verdad es que no vamos a tener miles de reproducciones a nuestro primer intento. De hecho, tiene que pasar un buen rato, no sé decir exactamente cuánto tiempo,
antes de que tu podcast sea reconocido y que empiece a tener más y más escuchas. Pero esto no va a pasar a la primera. Es como estábamos comentando al principio del podcast. Esto requiere de constancia. Como en el caso lo hacemos nosotros, publicamos 3 reels diferentes por semana y el capítulo largo del podcast lo hacemos una vez cada 15 días. De hecho, lo publicamos los jueves, para que no se lo pierdan. Bueno, y como les decía, no esperen que les caigan miles de reproducciones en su primer mes de publicación y mucho menos en su primer podcast, porque no va a pasar. Honestamente, se los digo de todo corazón, no va a pasar. Así que háganse ilusiones, háganlo con todas las ganas y con todo el amor del mundo, pero tampoco esperen que todo el mundo los escuche en su primer semana, porque esto requiere de tiempo y sobre todo requiere de mucha paciencia. Pero también tenemos que tocar otro tema, que es por qué la gente no se queda a escuchar tu podcast. Supongamos que ya estás grabando, ya estás empezando a publicar de forma constante, pero cuando ves las estadísticas te das cuenta de que a medio programa la gente está cortando, no termina de escuchar todo tu podcast. Aquí pueden ser varios detalles que, como dije, están detrás del micrófono. Bueno, en el caso de los que estamos empezando, el tema o no es tan interesante como creemos, o es más un tema técnico, que en este caso podría ser un tema de acústica. Me parece importante ahondar un poco más en este tema, porque hay mucha gente afuera que piensa que comprando toneladas de esta esponjita con forma de cartoncito de huevo que te venden en Temu y en AliExpress y forrando todo el cuarto por todos lados con esa esponja, ya vas a tener un buen sonido para tu podcast y sobre todo el sonido de afuera no va a entrar y el sonido de adentro no va a salir. Sí, de hecho muchos, si no es que la mayoría de los que estamos adentro de esos temas de audio y de edición, cuando empezamos, generalmente, o al menos hablando de mi caso personal, confundimos los dos temas, acústica con aislamiento. Y como bien lo mencionas, creemos que forrando todo el cuarto con, ya ni con espuma, con cartones de huevo como tal, vamos a tener un aislamiento. Pero aquí está el problema. La acústica y el aislamiento son dos temas diferentes. ¿Van de la mano? Sí, pero uno no reemplaza al otro. Para poner un poco esto más en claro, vamos a definir de forma sencilla qué es cada uno. La acústica es el estudio de cómo se comporta el sonido adentro de un lugar. Digamos, es la forma en la que rebota, donde se escucha fuerte, donde se apaga o donde se oye con reverberancias, llámese eco, adentro de el cuarto que elegiste que donde vas a grabar. Y el aislamiento, como su nombre bien lo indica, es aislarse, es evitar que el sonido de afuera entre y que el sonido de adentro se salga. Aquí es donde viene el pero, porque a diferencia de la creencia popular y de lo que muchos te cuentan afuera, la esponja acústica no te va a aislar. Te va a ayudar para controlar frecuencias, para controlar rebotes de sonido, para controlar eco, pero no te va a aislar de los ruidos de afuera. ¿Los va a disminuir? Sí, pero no los va a aislar. Si quieres realmente aislarte, esto requiere de lo que en la industria se le llama box in the box, que es construir un cuarto adentro de otro cuarto. Eso sí requiere de una buena inversión, hay que decirlo, y tienes que construir adentro del cuarto que ya elegiste para hacer tu estudio, otro cuarto con
la menor cantidad de puntos de contacto posible. Esto para evitar que el ruido se transmita a través de vibración y que entre al cuarto o lo que estés haciendo salga del cuarto. Obviamente entre esos dos cuartos, digamos, hay un espacio vacío. Por eso se requiere que tengan la menor cantidad de puntos de contacto porque necesitas apoyarlo. Vamos, no puede estar flotando en el aire, necesitas apoyarlo en algún punto. ¿Funciona? Sí. Pero sí requiere de una buena inversión y de preferencia a un especialista. Y otra cosa que también les recomiendo tener en cuenta es invertir en un aire acondicionado, porque al estar totalmente aislado y encerrado, la temperatura se te va a elevar como no tienes idea. A ver, déjame ver si me quedó claro. Bueno, a mí me ha tocado ver en cuartos de ensayo donde tienen toda la pared forrada con cartones de huevo. Literalmente cartones de huevo, no con esponja. Eso no funciona. No. Realmente la función de la esponja acústica es absorber. Literalmente lo que hace la esponja es absorbe las frecuencias y no deja que te reboten de regreso. En el caso del cartón de huevo, su nivel de absorción es mínimo. Casi no absorbe frecuencias. ¿Te va a cambiar el sonido del cuarto? Sí te lo cambia. Pero vas a seguir teniendo rebotes y sonidos extraños. Ok, entonces tampoco funciona para aislarme, llenar todo mi cuarto de esas esponjitas. No, definitivamente no. ¿Te va a ayudar con los rebotes y que no tengas eco y que tu sonido se escuche mejor? Sí. Pero debes tener cuidado de no estar tan cerca de las ventanas o de las puertas si no quieres que se te cuele algún sonido de la calle por el micrófono. Ok, se me ocurre un experimento que la gente puede hacer en su casa y que creo que les va a dejar más claro esos temas de acústica y de aislamiento. De acústica sobre todo. Vayan a su baño, su regadera y pónganse a hablar o incluso Graben algo y después vayan a la recámara y repitan exactamente lo mismo que dijeron o que grabaron en el baño. Y van a ver que la diferencia en el audio de los dos lugares es abismal. Sí, y eso pasa porque todos los objetos que están dentro de tu cuarto, ya sea tu cama, tu closet, alfombra, cortinas, etcétera, absorben las ondas de sonido. Y eso evita que reboten de regreso a tu micrófono o lo que sea que estés ocupando para grabar. Así que a grandes rasgos eso es lo que estudia la acústica. Ahora sí, ¿por qué es tan importante la acústica en un podcast? Que es lo que realmente nos interesa en ese momento. En sí, si la acústica del lugar donde estás grabando es si la acústica donde estás grabando es mala, vas a tener mucho eco, se te van a colar ruidos de afuera, o tu voz se va a escuchar hueca o va a sonar fea. Y no es tanto tu voz, sino la acústica del lugar. Y siendo realistas, nadie va a querer escuchar tu podcast con un audio feo, por más. Y siendo realistas, nadie va a querer escuchar tu podcast. Y no es porque tengas un mal contenido, sino porque tu audio se escucha mal. Ok, ya más o menos entendimos por dónde va el tema de la acústica. Y ahora sí, vamos a ofrecer soluciones reales para nuestros amigos que nos escuchan y que están empezando a hacer su podcast. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que necesitamos para dar los primeros pasos y empezar a hacer un podcast? Retomando todo lo que hemos dicho hasta el momento, lo primero que necesitas es tener una idea clara. Y con esto me refiero a saber qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, a quién se lo vas a decir y cuándo lo vas a decir. Otra cosa que también necesitas tener en cuenta es la elección correcta del formato de tu podcast. Una opción de formato podría ser el de tipo monólogo,
Si es que eres de las personas que es buena improvisando o hablando solo frente a un micrófono. Aquí puedes comenzar con episodios pequeños de unos 10, 15 minutos, 20 tal vez. Ya si de plano eres muy bueno, te puedes expandir todavía más. Pero para los que están comenzando y quieren empezar por esa opción, sí, un podcast cortito de unos 15, 20 minutos. Si quieren darse una idea un poco más clara de cómo es este tipo de formato, busquen en Huevos con Diseño el capítulo anterior a este y verán que Elisa utiliza el formato de monólogo. Ella se avienta todo el capítulo ella sola y la duración me parece que anda más o menos alrededor de los 15-20 minutos. Ahora que si tú eres de los que les gustan los podcasts con dos conductores o que tengan más dinamismo, puedes elegir la opción de podcast con un co-host. En este caso aquí necesitas a alguien que te acompañe. Y como ejemplo es lo que estamos haciendo en este momento Katia y yo, que nos repartimos los roles, nos apoyamos con el ritmo del podcast, vamos manteniendo una conversación fluida. Otra opción también es el podcast de tipo entrevista. A mi juicio, me parece que es un poco la combinación entre el primero y el segundo que acabamos de mencionar, porque en este caso tú eres la cara que siempre está presente en el podcast, pero con cada programa vas trayendo a un invitado diferente y en este caso tú haces las preguntas y el invitado es el que aporta contenido de valor tanto para tu podcast como para tus oyentes. Puede pasar que en algunos casos tu mismo público te pida que repitas a un invitado para tu siguiente programa. Esto también es ideal si tú no quieres llevarte todo el protagonismo del programa y lo quieres compartir con tu invitado. Otra cosa que también hay que tener en cuenta, además de estas formas de hacer un podcast, es en qué formato vas a grabar tu podcast. Con esto me refiero a si va a ser un podcast tradicional, que es únicamente audio, o un video podcast, que es audio más video. Además también, digamos, la forma en que vas a grabar tus podcasts. Por ejemplo, si vas a grabar todo tu contenido para una semana o para un mes de un solo golpe, o si vas a ir grabando por partes. Aquí en Huevos con Diseño lo que hacemos, nuestros capítulos los publicamos los jueves, tanto en Spotify como en YouTube. Y después de publicar un capítulo, al lunes siguiente ya estamos planeando, o hay veces que incluso ya estamos grabando el capítulo para la siguiente quincena. Y aunado a esto, de los formatos, ya sea podcast o video podcast, no importa con cuál de los dos ustedes elijan grabar, pero dedíquenle tiempo a sus podcasts. Aunque sea poco, pero no olviden, sean constantes. Eso les va a ayudar a estar siempre presente en la memoria de sus escuchas. Y también como lo hemos estado diciendo casi a lo largo de todo el programa, cuiden su audio. Eso es sumamente importante y sus escuchas se los van a agradecer, créanme. Y para lograr un buen audio no es necesario que inviertan todo el dinero del mundo en una consola de 20 y tantos canales, ni que compren esos micrófonos de 10, 15 mil pesos que vieron en un review de YouTube. Con que conozcan el entorno en el cual van a grabar y tengan un micrófono que se escuche decente y les dé un buen volumen de audio, con eso ya están del otro lado. Y si te quieres quitar todo ese rollo de encima, pueden venir a grabar a un lugar como el nuestro. Aquí pueden venir a grabar, no editar nada y salir como todos unos rockstars. También si te atoras te ayudamos y no te juzgamos, a menos que empieces a grabar en el baño. Bueno, como ya vimos, grabar un podcast no es tan difícil si sabes por dónde empezar. Y si no sabes, puedes seguir nuestro contenido porque aquí semana tras semana te enseñamos por dónde ir. Y llegados hasta este punto, ya no pueden decir que nadie les avisó todo el relajo que implica querer hacer un podcast.
Y llegados hasta este punto, creo que no nos queda nada más que agradecer a nuestros 5 fans, como dicen los... Ah, no, son 2, ¿verdad? ¿Que los de Mundo Futuro? Te vi. No olviden que nos encuentran en Spotify como Huevos con Diseño y en el resto de nuestras redes, YouTube, TikTok e Instagram como El Dragón y la Gallina. Pueden agendar su cita para venir al estudio en El Dragón y la Gallina o seguir diciendo que van a empezar pronto, como llevan diciéndolo desde hace 2 años. Ok, gente, eso ha sido todo por hoy. Esto es Huevos con Diseño. Yo soy Ángel. Yo soy Katia y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Huevos con diseño! El desayuno de los creativos.